el deber que cada creyente tiene de anunciar el Evangelio. El deber de cada creyente de anunciar el Evangelio. En primer lugar, el hombre, como es bastante conocido de nosotros, el hombre en la condición de pecado, pues no tiene otro destino, no tiene otro final. Pues ya está estipulado pues que la condenación está ya destinada para Satanás y para todos aquellos que le siguen. Todos aquellos que le siguen en este caso son las personas que están fuera de Cristo, las personas que se dedican a una vida sin darle importancia al sacrificio del Señor. En este caso es una situación terriblemente que no la podemos describir, porque si pudiéramos dramatizar lo que sería la condenación eterna, pues no hay forma, no hay drama, no hay forma como poderlo, hermanos, descifrar. Por ejemplo, tenemos ahí un pequeño resumen de lo que sería esa parte de lo que es el castigo eterno, lo que nos dejó el Señor en Lucas 16. Ahí pues tenemos un pequeño panorama, diría pequeño, porque no es en sí todo lo que es la dimensión de lo que es el sufrimiento eterno. Porque por lo menos estaría bien que un reo que llega a una cárcel, estaría bien pues que cumpla su pena, y luego de cumplir su pena pues va a tomar su libertad. Pero lo que sucede en el campo puramente espiritual con respecto al pecado del hombre, el castigo es eterno. Y solo esa palabra de castigo eterno hay que ponerle atención, porque no hay tiempo, no hay ya ninguna pena que pagar, porque ya el que debía de pagar o quien tenía la salida para no llegar a un lugar de esta naturaleza era el Señor. Pero como los hombres, como decíamos, a lo menos que le dan importancia es a esa realidad. Por eso la Biblia, ya hemos dicho muchas veces, y si usted estudia un poquito se va a dar cuenta que la Biblia habla más del infierno que del cielo. ¿Y por qué será? Porque el Señor siempre quiere persuadir a la persona, quiere persuadir al que cree que estos son aspectos puramente humanos, que son historias o aspectos mitológicos o asuntos que nadie los puede comprobar. Por eso es que en la Biblia está lo que es el cielo y está el infierno, y la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inerrable, la Biblia es el informe, diríamos, de Dios para el mortal.
viene siendo, como ya lo hemos explicado, viene siendo como el mapa que nos lleva a buenos puertos. Es la lámpara que nos permite darnos luz para no caer en el abismo mientras caminamos. Así es la Biblia. Es Dios en su misericordia, es Dios en su amor, que no dejó sin, hermanos, sin información al ser humano. En este caso, decíamos pues que ese es el destino, pero en la Biblia encontramos también que hay una salida. Por ejemplo, la salida pues ya nosotros la conocemos. En este caso, estábamos leyendo, dice, vamos a ver que aunque la condición del pecado es, ¿verdad?, la condenación, no hay método que pueda revertir esta realidad. Por ejemplo, los judíos se amparaban en la ley y pensaban que la ley era como el escape, que era el método, el medio para la salvación. Pero la ley solo era nada más, como dice el mismo apóstol Pablo, es como nada más como el ayo, era como el que cuidaba al niño o el maestro que estaba dándole clases al niño mientras venía lo perfecto. Es decir, la ley no tiene nada, ninguna incidencia para poder salvar a nadie. La ley solo era nada más un aspecto de demostrarle en primer lugar la condición pecaminosa al hombre. Eso era una de las funciones de la ley, mostrarle como una radiografía: esto sos tú, ¿verdad? La ley te muestra que eso que estás haciendo te lleva a la condenación eterna. La ley se encargaba de eso, pero también la ley, dentro de ella estaban las figuras de la salida de salvación, que en este caso pues era Cristo. Dentro de la ley pues estaba reflejado Cristo, se reflejaba a través de los sacrificios, a través de todas esas ceremonias, reflejaba a un cordero perfecto que daría su vida para salvar al que ya estaba marcado para la condenación eterna. En este caso, pues, decíamos que entonces no hay ley, ni medios, ni ninguna otra cosa que pueda salvar a las personas. Por ejemplo, hermanos, al ponerse a ver esto fríamente, a analizarlo con calma, pudiéramos imaginar nosotros cuántas personas que nosotros convivimos con ellos, pueden ser parientes, pueden ser amigos, conocidos, que están en este lugar, ya sin retroceso, ya para, ¿verdad?, la eternidad. Tenemos parientes ahí, tenemos amigos, tenemos personas conocidas, y que ya no hay forma de que eso se revierta. Entonces, hubo y hay todavía lo que es, en este caso dice Pablo, por ejemplo, en el verso que leíamos, dice en el verso número 11, porque no hay, en el verso 11, sí, pues la escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Está diciendo que aquel que cree en el sacrificio de Cristo, dicho de otra manera, no tendrá ese final terrible.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces acá está diciendo Pablo que en primer lugar en el verso 11 hay pues ya lo que es, yo lo llamaría lo que es el remedio para no ir a parar a este lugar. En el verso 11, ¿verdad? Eso es lo que leemos. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y luego dice el verso 11 que, bueno, que hay una esperanza, que hay una salida para todos. En este caso está diciendo para judíos y gentiles. Esto podemos nosotros verlo que la misericordia de Dios se le muestra a este hombre que de hecho tiene una condena sobre su cabeza ya. La condena por practicar el pecado. Pero dentro de ese plan de salvación, acá dice que todo el que invocare el nombre del Señor, mire qué fácil se la pone Dios a los hombres. Por eso es que en ese día del gran trono blanco donde se va a juzgar a todos los seres mortales, a los hombres que han vivido en esta tierra, nadie en lo absoluto podrá tener como alguna excusa de que ellos cayeron en esa condición porque no hubo una salida. Pero acá dice, todo aquel que invocare ese nombre, ese no será avergonzado. Y si hay algún argumento que había alguna restricción para algunas etnias o algunas razas, aquí dice Pablo dice que no hay distinción, que la oferta de la salvación es para el judío y también para el gentil. En este caso, eso es lo que está diciendo el verso número 11. Lo vamos a repetir de nuevo. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Está refiriéndose todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo no será. ¿A qué se refiere avergonzado? Porque cuando las personas estén dando cuentas, porque todos van a ser en su momento, dice la Biblia que la muerte entregará a sus muertos, el mar entregará a sus muertos. En el capítulo 20 y verso 11 de Apocalipsis dice, y el Hades entregará a sus muertos. Es decir, todos los cadáveres que han quedado enterrados acá en la tierra, en el día del gran trono blanco, todos esos cadáveres van a ser resucitados, unidos a esa parte inmaterial, cuerpo y alma, y ya en esa condición van a presentarse delante del Señor. Y en este caso, aquellos que no diríamos que no vieron que el Señor en su misericordia les había concedido la medicina o diríamos el dejarlos sin el efecto del pecado al solo creer. Por eso dice, no serán avergonzados. Pero estas personas que pasaron por alto, por eso es bien peligroso, hermano, pon atención. Eso es bien peligroso, ¿verdad? Que las personas pasen por alto el método de salvación. Es peligrosísimo, es terrible. Porque dice el verso 11, no serán
avergonzados. ¿A qué se refiere? Que en ese juicio del trono blanco, ahí se van a parar todos, como decíamos, Dios los va a resucitar, y las águilas, dice, tomarán los muertos. Es decir, es una expresión simbólica donde recogerá los muertos y se presentarán ante el Señor. ¿Cuál será la vergüenza de aquellos que despreciaron el evangelio? Ahora dice, viene el fulano ahí, la persona, ahí va a estar Herodes, ahí va a estar Pilato, ahí va a estar todos César, todos asesinos, ahí va a estar todos sin hacer, ahí va a estar Hitler, todos los grandes y los pequeños, porque debe de saberse que también le tocará esta situación al pequeño como también al grande, ¿verdad? Al judío como al gentil, o sea, el que despreció. Ahí se van a ver, dice, y viene estas personas y dicen ahí, pero tú hiciste acepción de personas. Tú, Dios, no nos diste una oportunidad. El Señor dirá, porque no hay diferencia en el verso número 12 entre judíos y griegos, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Todos aquellos que le invocan, ¿a qué se refiere? Todos aquellos que le creen, todos aquellos que lo reciben. Él es misericordioso para cada uno de ellos. Y luego, en el verso número 12, nosotros vemos ahí la oferta de la salvación. Como decíamos, es para judíos y gentiles. Y en el verso 13, porque todo el que invoca, mire qué interesante el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Siempre hay que ponerle atención, porque el énfasis del evangelio es, o el trasfondo, el contenido del evangelio es salvación. Será salvo de la condenación, ¿verdad? En este caso es bien complicado para el mundo, hermano. Ahora bien, el problema, aquí ya vamos entrando aquellos que ya somos creyentes. El problema, estaría diciendo Pablo acá, el problema es que el perdido no puede invocar. ¿Por qué no puede invocar? Está diciendo el versículo número 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Está diciendo Pablo, bueno, a la verdad pues la medicina ahí está, voy a decirlo de esta manera. Dios ya dio a su Hijo para que a través de su Hijo los que tenían ya esa pena de condena eterna, ellos media vez invoquen ese nombre, estas personas son salvas. Pero dice Pablo, bueno, ahora el problema está que cómo pues pueden invocar ellos en el que no han creído. Y esto tiene una gran verdad. Y es que siempre alguien va a acudir al beneficio de aquello que se le ofrece, de aquello que él necesita, toda vez, hermanos, él esté enterado de que esa medicina ahí está. Toda vez él entonces dice, bueno, aquí está la medicina, por ejemplo, si lo explicamos de la manera científica, por decir algo. En el caso de la medicina, allá sabe la hermana que, por poner un ejemplo, tiene un problema ya que tiene algunos síntomas de cáncer en su matriz, por decir algo.
Entonces ella, de alguna manera, ya sabe que de alguna forma, si eso todavía es viable, el médico puede darle una salida viable a esa situación. Pero ella ya sabe, ya está enterada, o él ya está enterado, o ya estamos nosotros enterados en una situación así adversa, que hay especialistas que pueden tratar aquello y pueden sacarnos adelante. Entonces, en ese sentido, la persona ya sabe y acude. Pero en el problema de la salvación, dice Pablo, ¿cómo pueden acudir? Lo voy a parafrasear de esta manera. ¿Cómo pueden acudir al médico? No para que lo sane de una enfermedad en el cuerpo, sino al médico para que lo sane de la enfermedad espiritual. ¿Cómo puede esa persona ir si ellos en lo que creen es en Budas? Ellos en lo que creen es en Mahoma. Ellos lo que creen es en Confucio. Ellos lo que creen es en David Cori. Ellos lo que creen es en la Virgen María. Ellos lo que creen es en San Juan, en San Antonio, en San no sé quién. Entonces, estas personas están, o ellos diríamos son agnósticos o ateos, ¿verdad? Porque no difieren los dos. Ellos creen, dice el agnóstico, yo creo en el poder del Supremo, pero ese es el todo. El que dice que es ateo, dice que no hay forma que le convenzan que hay un poder superior, ¿verdad? Entonces, esa gente, fíjese bien, esa gente realmente está a ciegas. Esa gente no puede acudir al médico espiritual, que en este caso es Cristo, si él dice acá, ¿cómo pueden invocar? Dice este versículo, este 14, dice, ¿cómo pueden invocar aquel en el cual no han creído? Dicho de otra manera, en el que no lo conoce. Ellos no saben que hay un médico que sana tales o cuales enfermedades. ¿Cómo pues pueden ellos creer en el que no han creído? Entonces tienen un problema. Y eso es una realidad, porque ¿cómo puede creer un budista? ¿Cómo puede creer si a ellos lo que les han enseñado en el campo espiritual es el asunto de Buda? A tal grado que en ese caso les han enseñado que las vacas son sagradas. Ellos, bueno, se dice que es una nación de las más desnutridas porque no consumen carne de ganado, porque el ganado es para ellos sagrado. Ellos, el Brahman, todos esos toros, ellos lo adoran. Y usted que está, nosotros que estamos a este lado, podemos decir, y eso es verdad, hermano, lea un poco y se va a dar cuenta que ellos adoran los animales, ¿verdad? Ellos adoran las vacas. Cuando se comen una costilla de una vaca, porque es pecado. ¿Y cómo puede esta gente invocar ahora el nombre del Señor? ¿Cómo pueden ellos lograr esto? Vaya, los que les han enseñado que son los ídolos que los van a ayudar, y cómo pueden invocar ellos, es decir, están tocando a donde no es, están yendo a, diríamos, ande el parchero y no ande el médico, o en los peores casos están yendo ande el brujo y no ande el médico que tiene la ciencia, en este caso a Cristo, que tiene
la vida. Entonces no pueden ir, ¿verdad? Las personas están prácticamente, y muchos, aparte de religiones, nosotros escuchamos al materialista. No, dice, si aquí es el cielo y aquí es la tierra, y mi Dios es lo que yo tengo en la bolsa. Así dice. Y eso es bastante común. Nosotros vemos y escuchamos de casos a casos. Y uno puede hablar mal de estas conductas de estas personas. Uno puede decir, este es un animal. Uno puede decir, este es un irrespetuoso. Uno puede decir muchas cosas de las personas que actúan así. Pero ellos tienen de alguna manera razón de hablar así. Ellos tienen alguna razón de ir por ejemplo, yo cuando era niño de 7 años en adelante, yo iba allí a la parroquia de mi pueblo, me llevaba a mi abuela, y era cosa de irme a confesar con todas las estatuitas que habían ahí. Me iba donde estaba la que le llamaban la Virgen Santa Lucía, y decían que esa era la que cuidaban los ojos de los niños. Yo llegaba, Santa Luz, con toda devoción, Santa Lucía, cuídame mis ojos. Y iba ante el otro, había un tal San Jerónimo, creo que se llamaba, que este San Jerónimo lo guardaba uno de una mordida de una serpiente. Y yo iba y le pedía a San Jerónimo. Luego a San Caralampio, que era el que le ayudaba a uno a conseguir lo que había perdido. Todas las cosas, de alguna manera, algunos de ustedes las practicaron también. Pero, hermanos, estaba yendo erradamente a donde no era, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo podía invocar al médico por excelencia? ¿Cómo podía yo invocar al que tenía la verdad, al que tenía la medicina? No podía, porque no podía creer en él, porque yo no creía, yo creía en las otras cosas. Y eso es lo que está tratando de decir Pablo cuando dice en este versículo número 14, está diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Por ejemplo, la gente, de alguna manera, uno escucha en todos lados que se habla de Dios, pero eso es un decir. La gente dice primero Dios, hasta las prostitutas dicen, y los ladrones dicen en la mañana, se persignan y dicen primero Dios, que hoy voy a conseguir un buen robo. Primero Dios, que hoy me va a salir un buen cliente, dice la señora ahí de la avenida, ¿verdad? O allá del nightclub. Primero Dios, que me va a salir todo. Los brujos también hablan de Dios, y hasta la Biblia tienen. Es decir, toda esa gente, y a veces uno los puede condenar, y a veces uno puede hablar de ellos, y no es lo correcto, porque uno no puede, hermano, juzgar a aquel que no puede ver. Amén. Uno no puede juzgar, más bien es de tener misericordia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Más bien es de tener misericordia. Yo me recuerdo de una hermana donde hace años fui a visitarla. Tenía la casita, las paredes forradas de estatuas de supuestos santos, forradas. Y así le habían enseñado a ella. Entonces el problema es que esta gente, uno condena al bolo, uno condena al brujo, y dice, mire, no sé, sí, pero el problema es que ellos no pueden creer en lo que nosotros ya creímos, porque ellos no pueden creer, porque no saben. Le hablan de un Jesús, le hablan de un Dios, pero es un Dios relativo, es un Dios generalizado, es un Dios que es un decir dentro de las sociedades. Ahora todo el mundo, usted ve que
hermanos, todo el mundo, políticos y todo le dicen bendiciones, bendiciones. Son clichés que la gente va adoptando, pero eso no quiere decir, hermanos, que son gente que conocen cuál es el remedio. Eso no quiere decir quien conoce cuál es el remedio. Es aquellos que hemos creído. Los que conocemos dónde está la medicina es aquellos que ya invocamos el nombre precioso del Cristo de la gloria. Esos son los que ya sabemos dónde está la bendición. Eso sí son los que ya sabemos. Entonces dice Pablo, de cómo en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Entonces el punto aquí ya no es de el mal ya no es de los ciegos espirituales. El mal aquí ya no, es decir, la carga, lo voy a decir de esa manera, el compromiso, el compromiso del deber ya no cae sobre esos sectores de gente, ya no cae, sino que cae sobre los que tienen ya abiertos los ojos. Sobre ellos es que ya cabe la responsabilidad. Por eso es que dice el apóstol, pues ¿cómo dice acá? ¿En quién no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Quiere decir que todo eso que he mencionado, y por supuesto tantas cosas que uno puede seguir mencionando, hermanos, de gente que están totalmente lejos de conocer cuál es el remedio. Entonces, ¿qué es lo que necesitan ellos? Que haya alguien que les predique, que haya alguien que les testifique, que haya alguien que les diga que ellos, hermanos, tienen una salida. En primer lugar, en el camino que van a condenación, pero hay una nueva oportunidad, hay un nuevo espacio para los que van por el camino ancho, el camino de la vida. Cristo dijo: yo soy la verdad, la verdad, el camino que va al cielo. Pero necesita, hermanos, a ese brujo, a ese vecino, a ese religioso, a ese santero, a ese vecino que vive matándose ahí con la mujer, con los hijos, a esos vecinos que vienen en la noche de hacer el mal. Necesitan, hermanos, personas que les hablen no de política, que les hablen que hay un Cristo, que murió y resucitó para, hermanos, salvar a los hombres. Eso es lo que necesitan las personas. Las personas necesitan esos voceros. Las personas necesitan esos voceros. Y eso es así, porque está diciendo Pablo, bueno, ¿cómo van a cambiarse? En quien no han creído, en quien no conocen. ¿Y cómo creerán? En aquel en quien no han oído. Ellos han oído de un Dios generalizado, pero no han oído ya sistemáticamente qué es el Dios de la salvación. No han escuchado que hay salida. Por ejemplo, yo le voy a decir, ya le di un poquito de lo que yo empecé dentro de mi vida. Y todos, creo que todos, hermanos, somos el resultado de alguien que nos predicó, de alguien que nos hizo saber que estábamos errados. Y quizás no nos hicieron saber así tan tajantemente: si vas
ahí adorando esos bultos, te vas a ir al infierno. Probablemente lo que hicieron fue, algunos, en los mejores casos, hermanos, predicarle como el Señor le predicó a la samaritana. No le dijo: te vas a ir al infierno, samaritana, porque tenés 5 y 6, el que tenés no es el tuyo. Sino que, hermanos, sabiamente el Señor le tocó la llaga. Algunos, no hay ninguno de nosotros, ¿verdad? No sé, pero por lo general todos hemos venido a Cristo porque hubo uno que ya ocupó la lengua, no para ir a maldecir o a chambrear. Ocupó la lengua para predicar a Cristo. Ocupó la lengua para decirle: hay uno que te ama, hay uno que murió por ti. Yo me recuerdo en mis angustias de mi mundo sin Dios. Yo me recuerdo en una ocasión, mire, en una ocasión me vine con un amigo, con un conocido de Guatemala para acá, El Salvador, y venía para acá. Nos vamos platicando, comemos en el camino, desde allá de la capital de Guatemala. Y el problema era que se me dio es que era un evangélico. Y ese hombre, no, yo ya me quería tirar del carro. Ese hombre desde allá me empezó: mire, que esto es así, que esto es así, esto es así. Yo no quería, pues el que anda ciego espiritualmente, lo primero que piensa: si yo me meto en eso, yo voy a dejar de vivir, ¿verdad? Yo voy a dejar de disfrutar. Entonces uno como que le ofende eso. Pero todo eso es realmente un trabajo. ¿Qué más me fue motivando a mí? Las predicaciones del hermano G. Ávila. Estaba en su apogeo, yo compraba cassette. Es decir, siempre todos venimos a Cristo, hermanos, porque alguien abrió la boca. Damos un gloria a Dios, porque alguien nos hizo, alguien nos dijo que había esperanza, alguien nos dijo que todavía no estábamos en el infierno, que todavía había esperanza de salvación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo creo que todos hemos venido, con algunas excepciones, de familias que nacen dentro de núcleos cristianos, pero todos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos el gran compromiso. Entonces dice el apóstol Pablo: ¿cómo pues? Dicho de otra manera, la gente necesita que alguien les predique, que alguien les enseñe que Cristo es la medicina. La gente necesita, porque la gente dice: no, yo ya tengo mi religión. Ellos siempre se excusan, pero como siempre, hermanos, no es fácil, siempre vamos a tener oposiciones. Pero fíjese qué interesante. Entonces acá Dios da ese privilegio a los santos, que sean estos los que anuncien a Cristo. Esto debe de enseñarnos a nosotros que no es una opción, porque luego dice, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, váyase al capítulo número 9 de Primera de Corintios, y habla con respecto a ese compromiso, ¿verdad? Fíjese, dice, vamos a ver, dice el versículo voy a leer del versículo 15: pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo. Pablo
no fue un aprovechado para valerse del evangelio como lo hacían los falsos de su tiempo. Yo nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie y que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, verso 16, no tengo por qué gloriarme. Es decir, no, Pablo está tan convencido de que esto es un imperativo, que de hecho, pues allá lo dijo el Señor también en los evangelios. Entonces dice, pues si anuncio, dicho de otra manera, a los que no conocen la salvación, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues porque me es impuesta necesidad. Es una, ya aquí dice impuesto. ¿Por qué se le llaman impuestos a los cobros que hacen los gobiernos, las alcaldías? ¿Por qué porque se imponen? Por eso se le llaman impuestos. Y aquí dice Pablo, es un impuesto. Así que yo le pregunto, ¿usted paga el impuesto de la casa a la alcaldía o al gobierno? Pregunto, o no la paga. Bueno, no la pague, va a llegar un momento que ellos van acumulando la deuda y por último ya llega el juez ejecutor y le dice, ya esto está embargado. No se preocupe. O sea que aquí el hombre lo compone a uno. Aquí sí no puede andar uno de vivo o metiendo la cabeza como el avestruz. Dice, ay, que pase lo que pase y a mí no me, porque yo no sé de nada de esto. Entonces aquí me es una impuesta necesidad. No es una opción, es una impuesta necesidad. Y luego dice Pablo, oiga bien, hermano. Y luego dice Pablo, dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es una impuesta. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. O sea que aquel que tiene la verdad tiene el compromiso, tiene la imposición de parte del Señor, hermano. Por eso es necesario que leamos la Biblia. Tiene la imposición de darle de gracia lo que ha recibido de gracia al otro. Si no lo hago, ay de mí. Siempre los ayes aquí van sin H. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Ahora, por supuesto que esto, dice Pablo, va a traer consecuencias a él o consecuencias a aquel que tiene la medicina, y es la misma figura de aquel que le dan el talento y lo que hace es esconderlo. O sea que es igual, ¿verdad? Porque, hermano, ahí en su pasaje, ahí en su colonia, hay un montón de gente, hermano, terriblemente afectadas por el diablo. Hay personas ateas, hay personas, sus vecinos, a veces usted mismo no los aguanta y usted lo que hace es cerrar la puerta y señalarlos que son hijos del diablo. Sí, claro que el que no está en Dios, como dice Juan capítulo 8, le dijo el Señor, ustedes no son de Dios, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo hacen. También Juan dice, el que no ama no es de Dios, ¿verdad? El que no ama es del diablo, ¿verdad? O sea que tiene razón, pero no puede ser que eso viene siendo como el médico, el médico se está
aquí cayó una mujer, diríamos un médico especialista en partos, pongámosle así. El médico cayó la mujer ahí que se va a morir porque se le ha trabado la criatura, y el médico dice, saber, yo no tengo, o sea, sería lo mismo, porque ¿qué es lo que hace un médico? Según las consignas de un médico, cuando se gradúa, hace un juramento que va a poner sus talentos para salvar vidas. Esa es una filosofía de ellos. Pero si ese hombre deja morir a su paciente ahí, ese hombre tiene problemas. Y es lo mismo del creyente. Si nosotros vemos, porque por ejemplo el paciente se va a morir y lo van a enterrar, el problema es que nuestros pacientes, hermanos, si se mueren, no se van para el cielo, se van para el infierno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar conscientes que, por eso dice, ay de mí si yo no lo hago. ¿Qué es lo que tenemos ahora nosotros? Una iglesia que no quiere evangelizar, es decir, general en todos lados. La gente, o sea, a lo que se ha llegado es a quitarle el miembro a la iglesia, al que ya está dentro de a eso se ha llegado. Así andan las iglesias, hermanos, conquistando. Allá se reúnen con uno, mira, no, fíjate que aquí te voy a dar no sé qué, que no sé cuál. Y así andan las iglesias. Ahora ya no se anda evangelizando. Ya no se anda buscando al ciego, al perdido, al endemoniado. Ya no se anda buscando al santero. No se anda buscando al que está extraviado. Sino, no, es más fácil ir ahí a pescar a la iglesia. Y hay infiltrados dentro de las iglesias. Infiltrados de veras ahí. Y peor que alguien está medio, hermanos, medio viendo ya luces, ya afectado, pues es terreno fácil para que se vaya. Y así anda la gente de iglesia en iglesia, así andan pegando con los palos. Así a ese tiempo ha llegado la iglesia, pero la iglesia va a dar cuenta, porque Dios no nos llamó, hermanos, a predicarle a la misma gente. Dios nos llamó a llevar el mensaje de gloria a los que están perdidos, a los que no saben quién es Cristo. A eso nos llamó. Por lo menos yo me pregunto qué será de. Por eso usted no ande sacando a nadie de las iglesias a donde están. Yo se los he dicho por tiempos. No ande sacando el que está en su iglesia, que lo aguante su pastor y lo trae aquí. No lo aguantan allá y lo trae aquí un rebelde de primera marca. Soberbios de primera marca. Así andan los soberbios para arriba y para abajo. Y andan poniendo la excusa que la iglesia no sirve, ¿verdad? Pero ay de mí si no predico el evangelio. ¿Qué sucederá? Por ejemplo, dijo el Señor en Juan 9:4, me es necesario, dice, hacer la obra que me envió. Entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie podrá hacer nada. Viene el momento cuando nadie podrá hacer nada. ¿Por qué dice Hechos 4:20? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Es decir, aquel que ya tiene a Cristo, oigan, hermanito, no se acostumbren, se lo pido de favor, no nos acostumbremos a morirnos sin hacer la obra de Dios. No, hermano, porque vamos a tener problemas. No, que usted dice, es que nadie quiere. Si eso es así, pues si eso debe de ser así. No sirviera si fuera fácil. Porque ese es la tesis. Es que nadie quiere. Yo ya le dije, no. ¿Qué es lo que hizo
qué es lo que hizo Felipe con el rebelde, con aquel escéptico, ¿cómo se llamaba? Natanael. Natanael era un judío escéptico que no creía en nadie, como esos que ya son piedras, ¿verdad? No creía en nada. Pero ahí está el corazón del que ya tiene la verdad. Le decía, vamos hombre, vamos hombre, vamos. Ahí no, le decías, en ese pueblo cómo puede estar el Mesías. Vamos hombre, y te convenced vos. Es la figura de aquel que sabe que tiene un compromiso de predicar la palabra. ¿Y qué sucedió? Por último, se lo arrancó. ¿Y qué sucedió? Cuando llegó de lejos, le dijo el Señor: he aquí un verdadero judío en quien no hay engaño. ¿Y cómo me conoce?, le dijo el escéptico. Yo te conozco desde que estabas debajo de la higuera. Y cayó de rodillas. Has caído de rodillas porque te dije quién era. Pero a partir de ahora verás ángeles que suben y bajan. Se convirtió el hombre porque uno lo invitó. Pregunto, ¿estamos nosotros haciendo la obra, hermanito? Dice el versículo número 16, precioso de Romanos 10. Preciosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Dios ve, aunque no nos cambiemos calcetines, aunque andemos llenos de mazamorras, pero vamos con esos caitillos a tocar las puertas, a decirle al otro, vamos hombre, haciendo las veces de aquel, vamos hombre. Dichosos, preciosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. El domingo vamos a ver si hemos recibido esta palabra. Pongámonos de pie. El domingo vamos a ver si es cierto que hemos venido a aprender y a poner en práctica lo que el Señor nos manda. No creo que con esta claridad nos vengamos con las manos vacías. Padre, te agradecemos por todo lo bueno que tú eres. Ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer